Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarme como cada jueves aquí en Debate 22. Y hoy es un día realmente muy especial. Estamos de manteles largos aquí en Debate 22 porque la conversación de esta noche será sin duda memorable y no puede ser para menos porque me acompaña uno de los grandes escritores y pensadores más lúcidos de estos tiempos. Cualquier presentación que yo haga, pues de este hombre de letras seguro se queda corta. Podría decirles que ha escrito casi 30 libros entre novelas, crónicas, ensayos, que es además editor independiente, fundador de Mo y que pues forma parte de esa estirpe casi, digamos yo, en vías de extinción porque no pertenece a grupo cultural ni político alguno. Guillermo Fadanelli, de verdad muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me honra muchísimo y bueno, pues yo creo que, decía yo que es una entrevista memorable porque creo que la última entrevista que te hice aquí en Canal 22 fue hace como unos 15 años más o menos. Aproximadamente, sí. Así es. Guillermo, y agradecida sobre todo en estos tiempos, ya lo hemos conversado en otras ocasiones, en momentos en los que la conversación pública, la discusión inteligente pareciera que está quebrada. Demasiado ruido, una, diría yo, ominosa saturación informativa, Sí. pero no hay ideas. ¿Cómo vives tú este momento? Mira, antes que nada, bueno, agradecer la invitación. Tienes razón que los escritores, de alguna manera, estamos, cierta clase de escritores, estamos en vías de extinción. Pero bueno, André Gide decía que no, que todo escritor tiene que ir a contracorriente, ¿no? Qué mejor momento en el que reina un, llamémosle analfabetismo degradante, una barbarie social en cuestión de crítica, reflexión e ideas, para que los escritores empujemos o sigamos creando desde nuestra modesta utopía. Ir a contracorriente ha sido literariamente, por supuesto, una de mis mayores aspiraciones. No dar marcha atrás, ser, como decía aquel anarquista norteamericano Thoreau, ser ese grano de arena que estorbe y que en algún momento pueda detener la maquinaria. El avanzar irreflexivo, el ir sin mirar a los costados, el hacer a un lado la conversación, el no saber escuchar. Creo en general, y estamos hablando desde mi posición de escritor, es mi oficio, no sé hacer en realidad otra cosa. Creo que el escritor puede ser esa piedrita, el escritor y el artista, para no sentirnos los supermanes de la sociedad. Pero sí tenemos que ir a contracorriente, ¿verdad? Tenemos que oponernos, hablar francamente, no estar alineados, por lo menos yo no lo estoy tengo simpatías políticas, por supuesto, pero me preocupan más las acciones que los partidos. Me preocupa más la justicia social que pertenecer a un grupo que va a salvar el mundo, ¿no? Justamente dices que en estos tiempos de analfabetismo reinante, ¿Sí? ¿para qué sirve el arte, Guillermo? ¿Para qué los artistas? Mira, a finales ya del siglo XVIII, Schiller, el filósofo, escribió 27 cartas. Ya no las recomiendo porque nadie las va a leer. Pero él ya hablaba de la finalidad del arte como un despertar de la imaginación y sobre todo como un medio de relación armónico entre la comunidad. Porque el arte, al despertar tu imaginación, te hace más crítico y además te enfrenta o hace al otro diferente. El artista nos muestra que somos distintos. Nos muestra también que nunca podremos saber qué origina su arte. Ese es el papel de la crítica, pero la crítica nunca explicará el objeto artístico. Entonces allí tenemos dos funciones importantes del arte. Despertar la crítica, estimular la imaginación
y procurar la conversación y la diferencia. Saber que el otro es diferente es muy importante en cualquier tipo de democracia, de comunidad, de grupo que intente resolver problemas que los acosan o que lo acosan. Tengo la impresión que vivimos una, digamos que, no sé si sea la palabra adecuada, de deficiencia de intelectuales, de pensadores en este tiempo. ¿Sientes lo mismo? Yo creo que los mexicanos en general no sabemos conversar. Preferimos el insulto, preferimos la descalificación, el juicio a priori, ¿verdad? Estamos repletos de prejuicios, avanzamos siempre pisando al otro. El otro siempre es un virtual enemigo, no un virtual conversador. Y es allí donde la literatura estimula, desde mi punto de vista, la capacidad de conversación entre los enemigos. Los enemigos pueden conversar y encontrar puntos en común para sobrevivir. Porque la descalificación como Motor, hábito, ¿no? Sí. como vehículo de comunicación, pues no hace más que acentuar el fracaso, la decepción, ¿verdad? Incrementar el odio y hacernos una sociedad cada vez más limitada. Te pregunto esto porque normalmente durante años vimos, digamos que intelectuales o grupos de intelectuales que debatían de manera opuesta. Y ahora tengo la impresión de que tenemos intelectuales o pensadores, ideólogos también, Sí. discurriendo desde un lado nada más. ¿Tienes tú también esa impresión? Yo creo que la palabra intelectual a mí me gusta. Yo creo que el ser humano es un ser de ideas y esas ideas solo las puede transmitir a través del lenguaje. Tú no discurres, los códigos civiles no se hicieron bailando, se escribieron. Y por ello la lectura y la escritura nos enseña a reclamar, a criticar, a exigir a los gobernantes, a los malos ciudadanos, que cumplan sus obligaciones. Ha habido intelectuales de toda clase y todo estilo. ¿Cómo podemos comparar un Bataille con un Antonin Artaud o con un Octavio Paz y un Carlos Fuentes? Hay una gran diferencia entre Juan Rulfo, por ejemplo, y Goytisolo, por decir, ¿no? Encontramos escritores que se ligan a un partido político, otros que prefieren el destierro y el anarquismo, ser el sol de su propio destierro, como diría Lugones, ¿verdad? Otros prefieren la academia y otros se lanzan a la aventura del escritor como un aventurero. Entonces, la cuestión es cómo transmitir mis ideas. Primero, cómo procurarlas, cómo crearlas, solamente a través de la reflexión y la lectura. Y después, cómo transmitirlas a mis amigos, a mis enemigos y a las personas que están en desacuerdo conmigo. Hace siglos decía John Stuart Mill que todo gobierno, cualquiera que éste sea, tiene la obligación de estimular la inteligencia de sus ciudadanos, de hacerlos más reflexivos y hacerlos capaces de tomar decisiones, incluso a la hora de votar. Y eso significa mayor estímulo a la educación, creo que estímulo a las artes como un medio, un bien en sí, no como una parte de la sociedad. No, de ningún modo, sino como un tramado de vasos comunicantes que nos muestra que vivimos entre personas distintas y nos hace más sensibles a la diferencia. El arte nos ayuda, nos hace más sensibles a lo extraño. Justo me quiero quedar con esta reflexión. Vamos a hacer una pausa porque creo que hay mucha tela de dónde cortar a partir de esta última reflexión. No se vaya, regresamos rápidamente.
Regresamos con Guillermo Fadanelli, uno de los escritores, de los pensadores más lúcidos de estos tiempos. Guillermo, decías hace un momento sobre la importancia del arte en estos tiempos. Justamente lo que estamos viviendo en esta ágora digital, porque todo se discurre por ahí, es confundir el tema del arte, de la cultura, y pareciera que el arte solamente tiene que ver con un tema de incidir socialmente. No necesariamente, porque ¿dónde quedaría la especulación, la imaginación? ¿Cómo podemos entender todo esto? Los límites entre cultura y arte son difusos y son ambiguos. El arte forma, de alguna manera, parte de la cultura de las comunidades y de los pueblos, pero está más relacionada con la tradición y con la sociedad. La cultura es casi indefinible por su vastedad, por la vastedad de objetos que contiene. Es decir, mesas, vestidos, comida o gastronomía, ciencias, deporte, etcétera, ¿no? La cultura es fundadora de pueblos, es fundadora de comunidades. Yo diría más bien que el arte, desde mi punto de vista, tiene más hacia lo individual, aunque en muchos sentidos, por supuesto, es producido por grupos artísticos, asociaciones, etcétera. Es más una inmersión y una reflexión al respecto de lo humano y de nuestro papel en esta vida, ¿no? Es también una especulación sobre el lenguaje, sobre nuestra capacidad de transmitir sentimientos, ideas, obsesiones. Hay artistas, un Robert Balser, por ejemplo, un Thomas Bernhard, que fueron escritores que renunciaron al mundo, ¿no? El mismo Hermann Hesse en sus últimos años de vida. Es decir, le dieron la espalda a la sociedad y sin embargo siguieron creando en soledad, ¿no? Justamente en estos tiempos en los que se plantean pues toda una reflexión acerca de las políticas culturales, ¿no? que sí, hemos tenido los últimos años, políticas culturales que además se desarrollaron en esto que hoy nombramos el neoliberalismo mexicano. Sí. ¿Tú crees que es momento de repensar, digamos, una nueva política cultural en términos del arte, de la cultura? Mira, yo no creo que ningún nuevo gobierno, ningún nuevo partido, por mucho que yo tenga simpatías al respecto con algunas personas, etcétera, no creo que nadie venga a cambiar todo de la noche a la mañana. Decía Alfonso Reyes, todo lo sabemos entre todos. Y tienes que respetar la crítica, respetar al extraño y a quien disiente de ti. No creo que vayamos a innovar nada. En realidad somos obreros de lo mismo. Estamos repitiendo todo el tiempo. Lo que hace que el arte sea interesante es que es una experiencia personal que luego puedes transmitir a los otros. Creo que debe haber políticas culturales de estímulo, sobre todo de divulgación. La cultura y la educación en este momento van de la mano, porque no vamos a negar que México es un país con educación básica muy deficiente, ¿verdad? Entregado al entretenimiento, un entretenimiento abusivo, masivo, que abusa de las personas no educadas, que les ofrece un entretenimiento perpetuo y va convirtiendo, vía el poder de la comunicación, ese entretenimiento en cultura. Entonces yo sí creo que un gobierno que representa a un Estado tendría que oponerse justamente al entretenimiento como medio de educación de los individuos y de los ciudadanos. ¿Cómo lo hace? Pues a través de una política cultural vasta, heterogénea, plural, preguntando. Hay que preguntar, no hay que dictar.
Uno cuando no sabe, pregunta a los que saben e incluso pregunta a aquellos cuyas ideas se oponen entre sí. Tú le preguntas a dos polos y buscas hacer un equilibrio. Yo no lo seré, pero si fuera gobernante sería lo primero que haría. Preguntar a todos a las instituciones, a los medios, a las personas, saber dónde estoy parado. Por supuesto, yo ya tendría que llevar conmigo una ideología, una idea de mundo y sobre todo un bosquejo de construcción de un horizonte ético, que para mí eso es una ideología, un horizonte ético, hacia dónde vamos a caminar. Pero tenemos que preguntar, tenemos que ser tolerantes incluso con aquellos que no piensan como nosotros, y construir una política cultural, ¿verdad?, que estimule la inteligencia de los individuos, que despierte su sensibilidad, que no los haga sentirse como sardinas en una lata de atún. El arte crea identidad en el mejor de los sentidos, porque entonces reconoces al otro a partir de la diferencia. Sabes que el otro piensa distinto a ti, que viene de otra familia, que su vida ha sido muy distinta a la tuya, ¿verdad? Que su sufrimiento a veces es intransmisible. Hay que ser más complejos y menos simplistas. Y sin embargo ser sencillos a la hora de hablar con nuestros ciudadanos, tratar de que comprendan. Ser sencillo no quiere decir de ninguna manera ser descuidado, ¿no? Descuidado en las áreas en las que trabajas. Por eso preguntar a los extraños, reconocer las diferencias y convencer, no con ideas ni con palabras, sino con acciones. Yo cada vez creo menos en las promesas y en las palabras de las personas, de los políticos, etcétera. Creo en sus acciones. Las acciones, obras son amores. Las acciones hacen mundo. Las palabras nos aturden. Las promesas incumplidas despiertan nuestro rencor. Justamente en los últimos tiempos ha habido toda una discusión en torno a este tema de las becas del FONCA. Tú hoy por hoy eres un escritor consolidado, pero de alguna manera tus inicios tomaron de la mano estos apoyos del FONCA, que hicieron mucho, ¿no? Supongo que en gran parte Editorial Mo. ¿Para qué sirve un apoyo de ese tipo? Y ya ahora tú viéndolo años atrás, ¿no?, ya como un escritor consolidado, ¿por qué sí? Para estimular la conversación entre los diferentes. Yo vengo, mi padre fue trolebusero, sufrimos mucho, realmente sigo pagando renta hasta mis 40 años, ¿no? Empecé más o menos a recibir algún tipo de ganancias por mis libros, ¿no? Pero siempre estuve picando piedra. Y yo creo que lo hubiera seguido haciendo con beca o sin beca. Pero ese es mi caso, no es el caso de otros. Otros tienen que abandonar porque la vida es demasiado difícil. Alguien abrió la llave del tiempo y el tiempo pasa, los años se suceden y nada cambia. Y hay muchos artistas que tienen que dejar su obra, ¿verdad?, para continuar con la labor de mínima supervivencia. Yo creo que los apoyos de parte de los estados, el mecenazgo, los patronazgos públicos son importantes. Hay varias maneras de ser financiado. Una, con tu sacrificio personal. Dejas de comprar esto o de comprarte una casita o un departamentito para seguir quedando, aunque vivas en un cuarto de azotea. Entonces, tú estás de alguna manera siendo tu propio mecenas al renunciar a ciertos bienes para producir otros, aunque esos bienes que produces son, desde mi punto de vista, para el bien de la comunidad. La otra es el mercado.
sales y vendes tu obra. Y entonces entras en manos de las asociaciones civiles, de las grandes empresas que evaden, no evaden, sino cambian impuestos, dejan de pagar impuestos porque según ellos son mecenas de la sociedad. O también el Estado. El Estado tiene desde mi punto de vista, que procurar la supervivencia de los artistas cuya economía pone en peligro su creación. ¿Por qué? Porque estamos estimulando la libertad. Esa es una palabra que va y viene. Pero la libertad individual es muy importante, el libre albedrío, el poder decidir acerca de tu vida, que no decidan por ti. La posibilidad de pensar por uno mismo. Hoy ya nadie piensa, somos como zombies, cardúmenes, ¿no? Que van así, de pronto cambian de dirección, y luego cambian de dirección, y luego votan por uno y luego votan por otro. Y lo aman y después lo odian. Porque no hay un sedimento racional que esté sustentado en la libertad individual. Desde mi opinión, el arte es un bien en sí, porque procura la libertad del individuo y su estar en el mundo. Para mí es indispensable. Si el Estado opta por el mecenazgo, yo lo haría para crear identidad, para crear comunidad, ¿no? Proteger a sus artistas. Claro, sin detrimento de otras áreas también muy preocupantes, ¿verdad? Como la educación. Sobre todo la educación. Pues vamos, si te parece, hacer una pausa y claro. Regresamos a la última parte, las reflexiones finales de esta gran conversación con Guillermo Fadanelli. Volvemos. Regresamos con Guillermo Fadanelli. Querido Guillermo, pues yo quisiera hacerte una pregunta en estos tiempos de lo políticamente correcto, en donde nadie quiere insultar, en donde nadie quiere ir más allá, en donde todo es pulcro. Sí. ¿Cómo lo vive un hombre como tú? Bueno, yo he pasado gran parte de mi vida en la incorrección. No me ufano de ello. Pero creo que hay que, como bien decía Bataille, buscar la heterogeneidad, lo heterogéneo de nuestra sociedad. Ir en contra, por lo menos en pensamiento, de las formas establecidas. Hay que reflexionar al respecto de toda autoridad. Un principio anarquista, yo soy lector de anarquistas y en los principios de mi editorial Mo, pues tuvimos esa vena anarquista, poníamos en entredicho toda autoridad. Toda autoridad tiene que legitimarse, tiene que explicarnos sencillamente por qué es autoridad. Y somos nosotros quienes le concedemos la autoridad. Creo que hay que seguir peleando. Es una lástima que la literatura vaya en caída, pero también, ¿No hay como dije, lectores? Ya casi no hay lectores, las cifras oficiales están allí. Sin lectores y literatura no hay mundo. La literatura construye mundos alternativos, mentiras verdaderas, te da opción a crear otros espacios de imaginación, te da caminos o senderos alternos a las miserables vidas que vivimos. Entonces, vía la imaginación y vía, por supuesto, la reflexión, ¿verdad? Tal vez sería paradójico, contradictorio, preguntarle a alguien que se asume como un pesimista, un anarquista, intelectualmente hablando, si en estos tiempos que corren, sí, habría que ser optimista. No, yo creo que ser optimista es una tontería.
Creo que es más bien una especie de fórmula facilona con la que nos queremos convencer de vivir dentro de una burbuja fantasiosa. Creo que hay que ser un relativista inteligente, un buen pesimista. Yo soy un pesimista falso, porque un pesimista no escribiría tantos libros. Exacto. Un pesimista estaría como Gregorio Samsa en la Metamorfosis, metido debajo de su cama. Sería un misántropo. Yo tengo algo de misantropía, pero todavía salgo a conversar con las personas. Tiene razón, hay pocos lectores, la literatura va en caída, es una lástima, porque estamos perdiendo una magnífica oportunidad para conocer las voces de otros. Decía, creo que Balzer, que los libros son cartas de los amigos a otros amigos en tiempos distintos. Entonces, nos estamos perdiendo la vida, estamos perdiendo la capacidad de estimular la imaginación, ¿verdad? Pues, y una cosa más, yo no soy un pensador ni un filósofo profesional. Yo soy un escritor que lee libros de filosofía y que expresa libremente sus ideas, creo que tengo derecho a ello, ¿no? Y ya habrá quien esté en desacuerdo conmigo. Pues yo me quedo con muchísimas reflexiones, Guillermo. Esto que acabas de recuperar de Alfonso Reyes, todos lo sabemos entre todos, escuchar la crítica, preguntar, no dictar, y frente a todo esto, sobre todo, no perder la capacidad de imaginar. Sí, así es. Muchísimas gracias, Guillermo, de verdad, una conversación como siempre inteligente y llena de ideas y reflexiones, pues que ahí las ponemos sobre la mesa. Gracias, Willy. Muchas gracias, Jacaranda, gracias a todos. Muy buenas noches. Recuerde que el debate no está completo sin sus opiniones, reflexiones y críticas. Nos vemos en las redes sociales. Thank you.